Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a nuestro YouTube mensual del mes de marzo, ya. Marzo, la primavera empieza ya a asomar, sí. Los almendros en flor, los cipreses a tope. Y aquí estamos con ustedes otra vez. En primer lugar, agradecerles la sintonía que han tenido con nuestro YouTube el mes de febrero. Gracias. Y contentos de poder ser y poder constituir un vehículo de aporte a nuestra convivencia humana cotidiana. Hoy estamos de nuevo con ustedes y con Mar de la Madrid, dispuestos a abordar otro tema que nos plantea ella, precisamente, ella. Esta servidora. Esa servidora, a ver. Pues es un tema que en principio es tiene como una doble versión, ¿sabes? No es tan sencillo. Tú sabes me imagino que lo habrás oído como mucha gente, el refrán que dice más vale prevenir que curar. Sí. Sí, ¿no? Pues yo dándole vueltas a ese refrán de más vale prevenir que curar y viendo cómo está el panorama general, pues sí, le hacemos poco caso al refrán. Y claro, yo veía que el sistema de salud que está planteado, en términos genéricos, a la medicina occidental, por decirlo de alguna manera, que es un poco la oficial, pues claro, está planteada desde la segunda parte de la acepción, es decir, de lo de curar. Y entonces todos sus esfuerzos, todos sus recursos, todas sus investigaciones se dedican a encontrar remedios para curar, ¿no? Y se trabaja muy poquito, aunque ahora ya se va empezando, pero se trabaja muy poquito con la prevención. Y claro, eso tiene como resultante, que me venía, digo, claro, tiene la resultante porque cuando uno está en la idea de curar implica utilizar productos, remedios para hacer recuperar la salud, ¿no? Pero te planteas el sistema de salud no desde la salud, sino desde la enfermedad. Es decir, ya estoy enfermo y tengo que curarme. Entonces, claro, el planteamiento es muy diferente que si se hiciera desde la prevención, que obviamente tendríamos que pensar en la salud, ¿no? Es decir, para no llegar a la enfermedad o al deterioro. Entonces, claro, eso implica, lo de ir a curar implica que yo tengo que buscar elementos que me ayuden a curar a las personas. Esos son los fármacos o los tratamientos en general que se hacen, ¿no? Y ahí es donde justamente reside toda esa potencialidad de la medicina occidental, ¿no? En los remedios. De hecho, la mayoría de los médicos aprenden a diagnosticar enfermedades para poner los tratamientos médicos. Es decir, siempre se busca un diagnóstico, porque ya con el diagnóstico yo ya puedo poner un medicamento. Claro, el mundo en que estamos en esa idea del medicamento, ¿no? Y hoy por hoy no podemos concebir nuestro estado de salud sin esos medicamentos. Es decir, el que más y el que menos, en su vida todos hemos tomado alguna vez algún medicamento, ¿no? Y yo me planteaba, porque claro, los medicamentos son drogas, aunque no los catalogamos como tal, ¿no? Pero son drogas. De hecho, para diferenciarlo en la medicina occidental, para diferenciarlo de las drogas de consumo, se llama drogas de abuso. Las otras, la cocaína, tal, se pone drogas de abuso. Y aquí, sin embargo, a los medicamentos en realidad son drogas. Y yo pensaba, claro, evidentemente esos medicamentos que son químicos producen cambios en nosotros, en nuestro organismo, ¿no? Cuando entra un medicamento, algo hace dentro para que o se me pase el dolor de cabeza, o me relaje, o me baje la tensión, o lo que sea, ¿no? Es decir, está actuando de una manera casi mágica, ¿no? Y sin saber muy bien lo que eso supone para mi ser. Y yo me planteaba, claro, fíjate, estamos cada vez consumiendo más medicamentos, desde edades más tempranas, ves a los niños ya poniéndoles medicamentos, y genera toda una sociedad
yo decía como de zombies, ¿no? Porque quizá esa dependencia a los medicamentos nos inhibe un pensamiento sano, pienso yo, ¿no? O sea, ahora hablas tú. Si es así, o sea, ¿cómo en un mundo como este, donde ya el medicamento, o sea, no nos podemos imaginar un mundo donde no haya ni siquiera, por ejemplo, una aspirina, ¿no? ¿Cómo poder revertir los efectos ya tóxicos que se han puesto en nosotros, ¿no? Como es decir, esa dependencia que ha creado psicológicamente al medicamento? Si me duele la cabeza no me voy a estar así esperando a que se me pase, directamente es que me tomo el famoso ibuprofeno, me tomo el paracetamol o lo que sea, y entonces se me pasa. O sea, esa dependencia, o sea, nos hemos convertido en seres dependientes, ¿no? Que, claro, la forma de pensar también tiene que haberse alterado, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos revertir en estos momentos ya yo creo que tan metidos, ¿no? Eso por una parte, ¿cómo podemos revertir ese proceso de los medicamentos y empezar a pensar de otra manera y recurrir a otras cosas? Y cómo podríamos también volver a ese más vale prevenir, ¿no? ¿Cómo hacer nosotros en particular, ya que el sistema es lo que es, hacer esa prevención, ¿no? ¿Cómo podemos ir hacia esa prevención, hacia, no sé, evitar que nos deterioremos, que nos enfermemos, que nos dañemos, ¿no? Bueno, tu pregunta, como todas las preguntas que nos haces cada mes, son preguntas sencillas, pequeñas, fáciles de contestar, pero vamos a intentar hacer una contracción al máximo. Lo primero que hay que decir ante esta pregunta, hay que dejar claro una cosa: el ser humano en condiciones mínimamente normales, es decir, en condiciones de presión, temperatura, ambiente, alimentación, etc., llamando normal a las mínimas necesidades, es una entidad saludable, sana. Es decir, que el ser humano en sí nace sano. Evidentemente tiene unas tendencias y unas propensiones a poder padecer esto o aquello, según, evidentemente, sea su trayectoria y su devenir en su transcurso de vida, ¿no? Pero lo más importante es saber que nosotros, como configuración biológica que se establece en el universo, es una entidad saludable, sana. Y ser sanos significa que disponemos de estructuras muy complejas que se encargan de mantener nuestra salud. Que no tenemos que hacer nada para pensar en que tengo que respirar, o que tengo que hacer un latido, o que tengo que latir más deprisa porque voy corriendo. No, todo está perfectamente diseñado para que podamos sentir, soñar y descubrir. Así. Y que el cuerpo no sufra ningún deterioro. Para eso están las células madre, los macrófagos, las neuronas, etc. Sí, tenemos una estructura perfectamente aquilatada, y cada vez sabemos más de ella, para responder a cualquier eventualidad, sin necesidad de precisar tratamiento. ¿Pero qué ocurre? ¿O qué ha ocurrido? Que el ser humano ha transgredido sus formas de vivir en su entorno. Ya en el Neichin nos explica en el capítulo 1 cómo el emperador amarillo pregunta al médico de la corte cómo es que antes, en la alta antigüedad, no sabemos a cuál antigüedad se refería, los hombres vivían más de 100 años y ahora prontamente enferman. El médico de la corte, Kipa, contesta diciendo: es que antes los hombres seguían las leyes del Tao, que es como seguir las leyes
entre comillas, leyes de la naturaleza. Se abrigaban con el frío, se desabrigaban con el calor, comían lo que se producía, se acostaban cuando se iba la luz, se despertaban cuando llegaba. Es decir, seguían un ritmo biológico. Hoy en día, desde hace mucho tiempo ya, el hombre ha decidido, por la hegemonía de su poder, por su capacidad sapiencial, transgredir todas las normas. Y se trabaja de noche, se trabaja al mediodía, se trabaja por la mañana, se vive en sitios inhóspitos, se conquistan lugares que no son específicos para nuestra ergonomía, ¿no? Entonces, hemos transgredido todo. Entonces, a partir de transgredir todo, nuestros mecanismos para preservar nuestra salud, ¿no?, no han podido. Entonces, al no poder, necesitamos crear, entre comillas lo de crear, remedios, ¿no?, para suplir la falta de remedio propio, ¿no?, pero a la vez que lo introducimos, frenamos nuestra capacidad de respuesta, ¿no?, y se convierte una parte de nuestra actividad en la actividad curativa, que no debería de existir, en principio, ¿verdad? Porque tenemos los recursos ya instaurados en nosotros. Entonces, aparece lo curativo y evidentemente no aparece lo preventivo. ¿Y lo curativo qué implica? Recursos quirúrgicos, farmacológicos, etc. Y diagnósticos. Diagnósticos que están ligados íntimamente con las transgresiones que el hombre hace cotidianamente en su naturaleza, tanto personal como relacional como convivencial. En consecuencia, claro está, el proverbio es bueno, más vale prevenir que curar. Si yo prevengo la obesidad comiendo lo justo y lo necesario, es difícil o más difícil que tenga un problema diabético en el futuro, ¿no? Es difícil o más difícil que tenga un problema hipertensivo, ¿no? Si cuido mi lenguaje, mi preparación, mi relación con los afectos, es más difícil que tenga una depresión, una neurosis o una angustia o una ansiedad. Es decir, que hoy por hoy, en el terreno idílico, vamos a plantearlo de momento como idílico, en nosotros están todos los recursos para estar sanos. Los tenemos todos. Pero también usamos y vivimos en unas condiciones que abusan de esos recursos, que acaban con ellos y que necesitamos sustituir esos recursos por medicamentos, los cuales a su vez frenan nuestras propias capacidades. ¿Qué ocurre? Que la humanidad se convierte en una entidad enferma, porque sigue especulando con la contaminación, el sedentarismo, el hambre, la violencia, la guerra. Entonces es una sociedad enferma que necesita remedios. Pero hay que fijarse en una cosa, buscamos diagnósticos y muchos diagnósticos son brillantes, pero no hay remedios. Exacto. Y después los remedios, la mayoría de los remedios, no solamente son caros y no están al alcance de todos, sino que cronifican la enfermedad. Esto es muy importante. O sea, la medicina global ahora, sin ánimo de crítica, sino simplemente recurriendo a las evidencias, cronifica cualquier dolencia. Y si tienes insomnio, tomarás un somnífero y lo tomarás de una forma o de otra y probablemente a lo mejor durante muchos años. Y si tienes trastornos distímicos, pues tomarás algún antidepresivo o algún... y así, sucesivamente, habrá recursos para que se cronifique, se dé por hecho que el ser humano es un ser enfermo, que necesita remedios y que necesita permanentemente de ellos cuando se toma un producto y que puede alterar la flora, entonces hay que dar lactobacillus o la pared intestinal, entonces hay que dar un protector. Esto es el pan nuestro de cada día. ¿Esto qué hace?
cronificarnos. Claro, una medicina que cronifica, que va a resolver los síntomas, desemboca en otra faceta importante de la medicina, la sedación. ¿Qué significa esto? Significa que, como ustedes sabrán, cada vez hay más parecido, ¿no?, a las drogas de evasión, ¿no? Esas drogas de evasión, evasivas, como la cocaína, heroína, morfina, hachís, marihuana, etcétera, ¿no? Las meto todas en el mismo saco, ¿no? Pero drogas de evasión, ¿no? ¿Qué es lo que hace gran parte ahora de la medicina? Evitarte el dolor. O sea, la sedación, ¿qué hace? Te quita el dolor. Eso es un concepto falso. Claro, quitarme el dolor no es posible si pierdo mi consciencia. Quitarme el dolor es posible cuando yo mantengo mi consciencia y veo que mi dolor desaparece conscientemente. Pero si me sedan, no tengo consciencia de haberme quitado el dolor. Tendrán la consciencia los que me observan, pero seré un sujeto inutilizado, ¿no? Entonces, la medicina global va por esos caminos, pero no es ni buena ni mala, es la resultante de una transgresión sistemática que hace la cultura, la civilización, la especie humana hoy en este planeta. Y transgredimos todos los aspectos. El medio ambiente, bueno, está desproporcionado, ¿no? Toneladas y toneladas de plástico. Es que podemos poner tantos ejemplos, la deforestación de la Amazonía, la contaminación, la aglomeración en ciudades, el vaciado de los campos, la contaminación de las aguas, la contaminación de los alimentos. Es que realmente, permítanme que digamos, está todo por hacer, y todo lo que se ha hecho no es que esté mal, sino que está fuera de la jurisdicción, entre comillas, de lo que es un ser humano. Tenemos que replantearnos. Este año, que nuestro lema que proponemos para el año es creer, replantearse, recapacitarse y proyectarse, es importantísimo que nos demos cuenta que si nos alimentamos bien, que si tomamos un agua saludable, fíjense, agua saludable, que parece que por ser potable ya es saludable. No es cierto, no es cierto. Todas las aguas potables no son saludables, son bebibles. Eso sí. Lo de saludables es otra cosa. Si mantenemos una relación del entorno satisfactoria, sincera, complaciente, si nos preocupamos más del bien de los otros que el nuestro, y si todos lo hacemos, todos estaremos bien cuidados, probablemente la mayoría de nuestras molestias o dolores, ¡ay, que me duele la cabeza, dame una pastilla! No, me duele la cabeza. Y luego puedo comprobar que se me pasa el dolor de cabeza. Tengo frío, me abrigo, y puedo comprobar que se me pasa el frío, ¿no? Realmente, hoy por hoy, no le damos la oportunidad de todos los recursos que tenemos para resolver el problema, no le damos esa ocasión. Ahí está la verdadera prevención. La prevención no debe de ser médica, no. El médico debe de estar para cosas excepcionales. La prevención es social, cultural, la prevención de la violencia doméstica, de la violencia de género, no es médica, ¿no? La prevención de la disentería, la prevención de la malaria, no es médica, es limpiar las aguas, evitar los charcos, tomar alimentos saludables. Es decir, que son medidas económicas, políticas, sociales, culturales y científicas las que hay que tomar. Pero médicas o sanitarias, ¿no? Cuando todas estas fallen, y por razones
de índole genético o excepcionales, la persona no pueda resolver su problema bajo esas premisas generales, entonces ahí es cuando debe de aparecer el diagnóstico, el remedio, el medicamento. Mientras tanto, ¿no?, debemos de no volver a la Edad Media, ni tampoco se trata de ir a Neandertal o a Cromañón, no, sino reformatear, ¿no?, que es una palabra muy actual, Sí. reformatear el sistema operativo, Sí, sí. ¿no? Porque el sistema operativo actual nos crea la sistemática enfermedad y es rarísimo encontrar una persona que se declare sano, saludable, que tenga silencio de sus órganos y de sus articulaciones, ¿no? Es raro encontrar una persona que no tome algún remedio, ¿no?, O que no haya tomado. o que a lo no mejor haya ahora no tomado. está tomando, pero seguro que ha tomado. Claro. Entonces, realmente la pregunta que hace Mar es importantísima y la prevención, insisto, no está en el área de la medicina, está en el área de la ciencia, no ciencias de la salud, en la ciencia en general, también la ciencia de la salud incluido, por supuesto, pero la resultante es económica, social, política y convivencial, ¿no? Y todos sabemos cuando un alimento puede estar en buenas condiciones o no, y podemos aprenderlo. El niño desde pequeño puede saber qué puede hacer para cuidarse, ¿no? Y si tenemos una amigdalitis es porque ha habido algún pequeño descuido o no, porque lo vamos a resolver por nosotros mismos. Igual que si el niño tiene fiebre, no demos un antifebril inmediato, pongamos los paños de agua fresca en los pies, en las muñecas, en la frente y observemos a ver por qué, ¿no? Sí, habrá que esperar a ver si es un diagnóstico, pero a veces, no siempre, los niños cuando van a crecer, sus cartílagos interarticulares se ponen muy calientes y tienen una fiebre, ¿no?, de crecimiento. O con los dientes. O cuando los dientes, que claro, tienen que romper la encía, babean mucho y bueno, todo es cuestión de cuidarles un poco, ¿eh? Entonces si nos volvemos interpendientes y nos cuidamos unos a otros, en las cosas básicas que hemos reseñado, ¿no?, en lo cultural, en lo económico, en lo relacional, en lo espiritual, en lo convivencial, en lo alimentario, tendremos hoy, con lo que sabemos, recursos suficientes para ir gestando una humanidad más saludable. Porque no es posible, y por eso es replanteable, que se abre un hospital y se llena, se abre otro y se llena, ¿no? No damos abasto, ¿no? Y cada vez se crean nuevas especialidades. Hoy leíamos esta mañana que hay una enfermera escolar por cada 8.500 alumnos. ¿Qué es esa figura de enfermera escolar? Pues eso, la idea de que hay que curar. Pero a 8.500, una por 8.500 alumnos. Yo creo que es para vacunaciones. Sí, pero una para 8.500 pues es muy poco, ¿eh? Sí, poco. O sea, ¿realmente los niños necesitan una enfermera? Es de suponer que el niño, cuando ya va al colegio, es un niño sano y es bien supuesto que la profesora sabe de normas higiénico-dietéticas normales en el colegio y obviamente si aparece, normalmente lo que puede aparecer es un accidente, una carrera, un golpe, una herida, pues se lleva al niño, ¿no? Pero crear la figura de enfermera escolar... En mi época no había de eso. No, ni en la mía, pero ahora me ha llamado la atención porque la queja del periódico es tan solo tenemos una enfermera escolar por cada 8.500 niños. Digo, pobres niños, como dependiera su salud de la enfermera, pobrecitos, ¿no? Que conste que todas estas consideraciones no las hacemos como crítica, no, hacemos simplemente poner en evidencia la situación ante una pregunta, ¿no? Lo que se ha conseguido, logrado y aprendido a través de la medicina moderna está ahí, no vamos a tirarlo por la ventana, ni vamos a rechazarlo, pero hay que reformatearlo,
reconsiderarlo, replantearlo. Miren ustedes, en Madrid tenemos, en España, Madrid, la capital, tenemos un río muy pequeño y lleva poca agua, ¿no? Es el río Manzanares. ¿Quieren ustedes creer que es el río más contaminado con fármacos de Europa? Y los principales fármacos que hay son fármacos psiquiátricos y fármacos contra la hipertensión. Fíjense qué uso hace la población de los remedios. Cómo ha sido educada. Tienes esto, toma esto. Tienes esto, toma esto. Cuando se va a la casa de cualquier persona de mediana cultura económica, encontramos unos armarios llenos de fármacos. Fácilmente. La caja de los medicamentos. La caja de los medicamentos, los cuales finalmente se tiran, sí, y van a la basura, al vertedero o al váter, ¿no? Y por eso los ríos están absolutamente contaminados de fármacos. Realmente, fíjense en una cosa muy simple. Del 100% de los fármacos que hay hoy en el mundo, se puede decir que solo el 2%, esto lo dice la OMS, el 2% ha demostrado su verdadera eficacia. El 2%. El 10% ha mostrado más o menos ayudas. El resto no ha demostrado ser necesario ni eficaz. O sea, que tenemos un 90%, para globalizar, de fármacos, y España es uno de los países que más variedades de fármacos tienen, de los mismos, ¿no? Que no son necesarios, pero existe la industria farmacéutica. Y claro, esa se reproduce, se reproduce y se reproduce, con el beneplácito de una industria mental, médica, que receta y receta y receta, porque hay una seguridad social que te implica y te implica en recetar, y hay una conciencia social que necesito que me recetes y recetes y recetes para calmar y quitar esta ansiedad, esta angustia, esta depresión. Ese es el círculo que se crea. Entonces, es una responsabilidad de todos. Pero obviamente, algunos tienen una responsabilidad más operativa. Responsabilidad de todos, de entrada, de cada persona, de hacer un poquito de prevención. Pero después, obviamente, las autoridades políticas, militares. ¿Quieren ustedes creer que los militares tienen las mayores reservas de determinados fármacos de España y del mundo? ¿Qué es esto? O sea, hay que refundar la sociedad humana, ¿sí? Y lo decimos sin ánimo de criticar lo que hay, ¿no? Sino poner en evidencia lo que hay. Sí, pero sí que hay que denunciar. O sea, hay que Cuando la gripe A secuestraron todos los medicamentos para ella y se quedaron con ellos todos los militares. Luego no fue el Tamiflu famoso, y realmente la gripe A no fue tal gripe. Fue gripe, pero no llegó a tal expansión, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿por qué secuestraron los militares el Tamiflu? El anís estrellado, ¿qué es eso? Y se prohibió venderlo en las herboristerías. Creo que hoy ya se puede volver a vender otra vez. Pero te he cortado antes. No, yo quería poner el ejemplo, por ejemplo, el tratamiento de la hepatitis C, que lo tiene la patente una industria farmacéutica y bueno, está a un precio. Sí, que eso es increíble, ¿no? O sea, cuando tú te pones a investigar, pues dices, ¿cómo es posible, ¿no?, que se permita, ¿no?, este abuso, esta impunidad por parte de eso, en una situación de personas que obviamente tienen que tener un trasplante de hígado o porque su vida depende de eso. Entonces, precisamente porque su vida depende de eso, pues se genera ese abuso. Entonces, claro, es como esa pescadilla que se muerde la cola. No hay, como sociedad, que estamos en esa dependencia de los medicamentos, consideramos normal que valga eso. Porque si no, me imagino que como sociedad
protestaríamos. Y igual que se hace la manifestación para que no levanten la estatua de no sé qué, se tendría que hacer una manifestación mundial para decir, ustedes no pueden abusar de esta manera, y presionar a los gobiernos para que los medicamentos fueran gratuitos en todo caso, ¿no? Exacto. Y que la industria farmacéutica ganara un poquito menos. Vamos a pedir, un poco menos. Vamos a pedir un poquito, sí. un poquito menos, ¿no? A la hora de reformatear vamos a conformarnos con poquito, pero cada vez un poquito, y otro poquito, y otro poquito, y otro poquito. Esto es algo a considerar, y esto es lo que le planteamos y respondemos a la pregunta de Mar, y que creo que es algo que nos compete a todos, en todo el planeta. No podemos ser, y no somos, de facto, seres dependientes de ningún fármaco. No somos seres dependientes, somos interpendientes. Y si somos capaces de guiar con honestidad a nuestro cuerpo, veremos que éste tiene los recursos y los medios más que suficientes para vivir saludablemente, longevamente, por supuesto. Pero hay que apostar por ello. Y uno mismo tiene que empezar por apostar, ¿no? Y resistirse a la toma de fácil, ¿no? Que te lo ofrecen. Es que además te lo promueve, sí. y sale en la televisión, en la radio, y te anuncian, ¿no? Entonces, podemos resolver la mayoría de la mayoría, por no decir todo, de nuestros problemas con nuestros propios recursos y capacitaciones. Luego, obviamente, dependerá de la situación de cada uno, para ponerlo en el mundo actual, en la que sí tendremos que actuar, porque las cosas están muy deterioradas. O sea, hay que actuar, pero dentro de ese actuar, empecemos por dejar que actúe nuestro propio organismo. Eso es lo más significativo. Y al hilo de eso me gustaría hacer un apunte, porque como yo trabajo en urgencias, veo cada vez más cómo los padres traen a los niños por fiebre, por dolor de tripa, por lo que sea, ¿no? Se acude más, obviamente, cuando llegas a un sistema en el que está diseñado para darte un fármaco y que se te pase la fiebre, entonces cada vez niños más pequeños están recibiendo tratamientos farmacológicos. Y como decía, yo creo que eso genera ya un tipo, ¿no? Claro. de persona, de pensamiento y de sentir, que se vuelve autómata y adicto a tantas cosas, ¿no? Entonces, Sí. como yo, el apunte era a los padres, sobre todo, a los que reflexionen sobre esto, porque igual que tenemos recursos para nosotros mismos, tenemos también recursos y conocimientos para ayudar a los más chiquitines, y contamos con la ventaja de que los niños, por ser un organismo nuevo, es como que está todo más fácil de hacer, ¿no? Todos los recursos ahí. Entonces, como a veces ese esperar que tú decías me parece importante, ¿no? Observar. O sea, el contemplar las cosas, ver cómo resuelve, cómo no resuelve, y en el caso de que no se resuelva, y bueno, pues se le ve el niñito que está así afectado, pues se le lleva, pero si no, esperar. El intervencionismo cotidiano, ya que intervienen en nosotros los medios de comunicación, las noticias, el gobierno, las prohibiciones, etc. Pero el intervencionismo farmacomédico del sistema social es excesivo, exagerado, ¿no? Entonces, es tarea de todos la prudencia, la cautela, y intervengamos cuando realmente hace falta intervenir. Entonces, ahí entraríamos en la prevención, ¿no? Y hasta ahí llegamos. Sí. Muy bien, Gracias. Nos veremos, nos seguiremos viendo, y estaremos con ustedes todo este mes de marzo, y Dios quiera, Dios mediante, todos los demás. Gracias, chao. Chao.